cuando llevaba a mi hija al picnic cristiano, al Pricri, qué hermoso ver jóvenes con tanta alegría. No necesitan ninguna sustancia para ser felices, no necesitan nada raro para estimularse. Qué lindo, como padre, qué tranquilidad que estén en un lugar así y que ellos hayan elegido estar en ese lugar. Tantos jóvenes conviviendo de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, un mismo Dios, un mismo espíritu, amor fraternal entre ellos. Así que gloria a Dios por los hermanos del Hogar El Amanecer que organizaron este picnic tan hermoso y que han hecho algo tan lindo. Por eso hoy están perdonados que no vengan a la iglesia, que se queden ahí hasta cualquier hora y que disfruten de su día. La verdad estoy muy contento por lo que han vivido los chicos allá. Y Dios preparó un día hermoso, un día precioso les preparó. Mañana, si tu hijo te dice, ma, estoy cansado, déjalo dormir, déjalo. Mañana déjalo, pobre. No, pero va a quedar libre. No, que vaya, si va a quedar libre, que vaya. Bueno, por favor, abran sus Biblias en el libro de Salmos, en el capítulo 51. Y vamos a leer varios versículos, así que quieren marcar ahí también la Biblia porque después vamos a leer otros versículos, pero siempre caemos a Salmo capítulo 51. Quiero compartir algo brevemente con ustedes de lo que el Señor me estuvo hablando en forma particular en estos días. ¿Lo tienen a partir del versículo 1? Capítulo 51 de Salmo. Bien, oremos. Amado Dios, gracias. Señor, estamos en tu presencia. Se siente y es palpable tu presencia aquí, Señor. Gracias porque te estás moviendo entre mis hermanos. Señor, siento en el Espíritu que tu presencia está obrando en corazones en este momento. Y gracias, Señor, porque es obra de tu Espíritu Santo trabajando en las vidas. Señor, me has dado la oportunidad y la posibilidad y el privilegio enorme de poder traer tu palabra y lo hago con total responsabilidad, Señor, y con mucho temor, Padre. Por eso te ruego en el nombre de Jesús, en primer lugar, que tu Espíritu Santo me inunde totalmente. Señor, tú conoces mi corazón, por eso te lo entrego a ti, Señor, en este momento, para que tú hables a través mío. Amado Dios, tu palabra declara que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Y es por eso ahora, Padre, que apoyándome en tu palabra tomo esa autoridad en el nombre de Jesús y me vuelvo contra todo principado y potestad. En el nombre de Jesús ato todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de contienda, de hechicería. Ahora lo ato en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y desato, amado Dios, tu poder en este lugar. Declaro que tu poder se desata sobre este lugar, tocando corazones, trayendo convicción a cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios, y en tu nombre quiero abrir y leer tu palabra, y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo de delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y el versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Esto lo escribió el salmista David.
Varias veces he hablado sobre este pasaje porque me intriga mucho en la forma que se expresa David aquí. Y aquí vemos un hombre con una visión, un hombre que arregla cuentas con Dios. Se pone a cuenta con Dios de un montón de cosas que él había hecho. Aquí hay un hombre que algo había perdido. Y lo que perdió fue el gozo. En la mitad del pasaje, David dice en el versículo 12, vuélveme el gozo de la salvación. Si él dice vuélveme, quiere decir que antes lo había tenido y lo dejó de tener. Quiero volver a tenerlo. En realidad estaba diciendo eso. Quiero volver a tener el gozo de la salvación que antes tuve y ahora no lo tengo. El que le está diciendo vuélveme el gozo, quiere decir que una persona que estaba en angustia y estaba en tristeza por lo que leemos. El que dice vuélveme el gozo fue el que escribió el rey se gozará en tu poder. El que dice vuélveme el gozo fue el que dijo bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. El que dice vuélveme el gozo fue el que escribió te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. ¿Cómo puede ser que de repente una persona que lo había tenido lo dejó de tener? Era el gozo de la salvación. Era el gozo de sentirse perdonado y eso lo había perdido. Era el gozo de sentir la seguridad de una vida eterna. Lo había perdido. El gozo de sentir su presencia y lo había perdido. Yo no sé, mi hermano, cómo es su relación con el Señor, pero en más de una oportunidad no has estado a solas con el Señor y el Señor visita tu vida y parece que algo va a estallar en ese lugar. A mí me apasiona a la mañana temprano cuando en mi devocional hay días que oro y oro, pero hay días que realmente no puedo orar porque siento un gozo o algo que me inunda y no sé qué es. Que lo único que atino es a llorar o a quedarme en silencio, pero hay algo que me inunda y de repente me largo a orar por alguien que el viernes estaba orando y no oraba, estaba quieto, no oraba y de repente se me vino la imagen de un pastor y oré por él. Hace mucho que no lo veo, es un pastor que está en Córdoba y ahí nomás, tempranito, le mando un mensaje de texto. Le dije, pastor, estoy orando por vos. No me diga, estoy desesperado, me pone. Necesitaba que alguien me lo diga. Eso es hermoso cuando uno está en la presencia de Dios porque ocurren cosas realmente raras. Nunca te has visto, qué sé yo, a veces no tenés el tiempo para estar a solas y a lo mejor estás en el auto y de repente ves que las lágrimas te caen y no sabes por qué. Y la gente se cree que estás loco, manejando, hablando solo. Algún día te va a parar la policía y decir, no se puede hablar con manos libres tampoco. No, pero estoy hablando con Dios. ¿Cómo puede ser que una persona está trabajando o está repartiendo cartas y va orando y dándole gracias al Señor? Esa es la presencia de Dios que te inunda. Eso es lo que había perdido David. Había perdido el gozo de la presencia de Dios. El que convivía en la presencia de Dios, eso lo había perdido. El gozo de tener una vida plena, aunque no tenga todo lo que quiero tener, pero la vida plena va mucho más allá de lo que tengas o dejas de tener. ¿Qué pasó? A David perdió el gozo a causa del pecado, pero a causa de la falta de perdón. La falta de perdón lo alejó de Dios, lo hizo un Dios distante, porque empieza el capítulo diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. El oh Dios me habla de un Dios lejano, un Dios que tomó distancia de él, porque el mismo que dice, oh Dios, fue el que escribió, Jehová es mi luz y mi salvación. Fue el que escribió, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Esa hora estaba escribiendo, ten piedad de mí, oh Dios. Hablaba de un Dios lejano, porque el pecado y la falta de perdón lo habían separado de Dios. Es por eso que tantas veces decís, no siento su presencia. Es porque te fuiste alejando pasito a pasito y te das cuenta que estás re lejos por la falta de perdón o por el pecado que comenzó a hacer
una grieta en tu vida y una separación y que termina siendo un abismo porque no arreglaste cuentas a tiempo. Por eso muchas veces dicen, no siento su presencia. David había perdido el gozo. Tanto fue así que David dijo, cuando callé, se envejecieron mis huesos de tanto gemir todo el día. Había una angustia que le había provocado, era el pecado y la falta de perdón. David también dijo, porque mi vida se va desgastando de dolor, en el capítulo 31. Terrible ese pasaje. Mi vida se desgasta de tanto dolor, de no sentirse perdonado. Pero ¿saben qué? David sabía que Dios perdonaba. David sabía que Dios era misericordioso. David sabía que Él podía dar vuelta a la hoja. David sabía que en Él las cosas podían ser nuevas. Pero había algo en David, que David no se perdonaba a sí mismo. Él no se perdonaba. Sabía que Dios lo perdonaba, pero él no se perdonaba por lo que había hecho. Le fallé a mi Dios y no me perdono lo que hice. Esa falta de perdón a sí mismo hizo la separación. Esa falta de perdón a él mismo había creado esa separación. David sabía muy bien que Dios era un Dios de misericordia. Por eso lo que admiro de Dios es que Él ama nuestra intimidad. En el versículo 7 del capítulo 51, David hace esta declaración. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La ceremonia de purificación con hisopo se realizaba en personas que habían estado en contacto con algo impuro, como por ejemplo una persona leprosa o un muerto. Las personas que estaban en contacto con una persona leprosa o muerta, automáticamente venía la ceremonia de purificación con hisopo. David se sentía muerto en vida. Decía, purifícame con hisopo. Purifícame porque estoy muerto. Soy como un leproso. Necesito que me purifiques. La falta de perdón en mí está provocando eso. Me siento muerto en vida. Porque la falta de perdón, aquellos que conviven con falta de perdón, y estoy hablando en este caso personas que no se perdonaron a sí mismos. Personas que no se perdonaron así. Desde años atrás, la falta de perdón te va secando de a poco, te estanca de a poco, mata tus sueños y aún mata ministerios. Personas que no se perdonaron a sí mismas. Personas que no perdonaron una mala decisión en su juventud. Personas que no se perdonan una mala decisión en un empleo. Personas que no se perdonan su vida antigua. Personas que vinieron a Cristo y sabían y escucharon que si venís a Cristo sos una nueva persona, las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas nuevas. Y de a rato se aparecen, no, porque yo en mi vieja vida hice esto, y otra vez revuelven y revuelven y revuelven su pasado. Personas que no entendieron el perdón de Dios sobre sus vidas. Porque yo fui esto, porque yo fui aquello. Viven revolviendo su pasado. Claro, le dejan una puerta gigante abierta a Satanás, que es el acusador por excelencia. El que te recuerda todo lo que hiciste. Y lo único que hace es que vos no te perdones a vos mismo. Y esa falta de perdón a vos mismo comienza a secarte y te separa de Dios. Personas que dicen, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé? Personas que dicen, me arrepiento de haberme casado con fulana o con fulano. Y viven cargando con eso. No me perdono la mala decisión que tomé. La falta de perdón no solamente que te estanca, sino que la falta de perdón te anula, querido hermano. La falta de perdón te bloquea. Miren lo que dice el versículo 15. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Cómo puede ser que un adorador por excelencia, una persona que no dejaba de alabar el nombre de Dios,
Tiene que decirle a Dios, abrí mi boca porque no puedo alabar. Abrí mi boca para que diga tu grandeza porque yo no lo puedo hacer. Es que estaba bloqueado emocionalmente a causa de la falta de perdón, a causa de no sentirse perdonado. Personas que se bloquean por no sentirse perdonado. Es por eso que hay personas que dicen, yo no siento nada, la verdad, me enfrié. Pero ¿cómo puede ser que vengas al culto y no se te mueva un pelo? Bueno, a mí no, pero a otros sí. ¿Y cómo no se te mueve un pelo? ¿Cómo no sentís nada? ¿Cómo no te estremeces en la presencia de Dios? Yo no siento nada. Porque te has bloqueado emocionalmente a causa de la falta de perdón. No solamente falta de perdón a sí mismo, sino falta de perdón a otro. Porque el perdón cauteriza. El perdón cauteriza tu corazón. Quita la sensibilidad. Es por eso que no entendés cómo aquel otro viene al río y se larga a llorar. ¿Pero qué? ¿Una nena? ¿Cómo puede ser que te empiece a temblar y habla en lengua y siente todas las cosas? Yo no siento nada. Miren, hermano, hay un mal que se llama anedonia. Anedonia. La anedonia es la incapacidad de experimentar gozo y alegría. Eso se llama la anedonia. Y la anedonia es el paso previo a la depresión. Y la depresión es el paso previo a la locura. Hay gente que sufre de anedonia. Gente que no siente emoción. No siente ni alegría ni gozo porque perdió la capacidad de gozarse. Perdió la capacidad de alegrarse. Porque la falta de perdón cauterizó tu corazón. Es por eso que van a la presencia de Dios y son una piedra. No se le mueve nada. Y como no se les mueve nada delante de la presencia de Dios, no se le mueve nada por una persona que se pierde. No se le mueve nada por una persona que está enferma. Nada, no sienten nada. Todo lo que saben lo tienen acá como una información que tienen que hacerlo, pero no porque desde el corazón le nazca. Eso estaba sufriendo David. Decía, abrí mi boca para que yo pueda publicar tu alabanza, pueda publicar tu grandeza, porque yo no lo puedo hacer. Me enfrié. Se me cauterizó el corazón. Y mucha gente vive cargando permanentemente fracasos, y los fracasos lo toman como derrotas y no se perdonan por las derrotas, por los fracasos, por las malas decisiones y viven cargando permanentemente. Después están los otros que viven cargando con la culpa de no haber perdonado a tiempo y viven cargando con la culpa de la falta de perdón. Todo eso provoca en tu vida una persona que no perdona. La falta de perdón te seca, la falta de perdón te anula. Pero vos no sabés lo que me hizo. No está en discusión qué te hizo. Pero vos no sabés lo que yo sufrí. Eso tampoco está en discusión. Porque a una persona que le hiciste la cruz, una persona que le decías lo peor, una persona que para mí se murió, no le haces nada a la otra persona. El que sufre es la persona que no perdona. Esa es la persona que se le cauteriza el corazón. Esa es la persona que pierde más el tiempo tratando de ver a aquel que le hizo mal que vivir su propia vida. Pero David entendió esto. Y David entendió que Dios iba mucho más allá. El amor y la misericordia de Dios iba mucho más allá de las canciones que él podía cantar. Porque él entendió que Dios miraba solamente su corazón y Dios se estremecía con un corazón quebrantado y humillado. Versículo 17 del capítulo 51 que estamos leyendo, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón humillado no despreciarás. Qué impresionante saber que haya hecho lo que haya hecho. Lo que había hecho David había sido muy grave. Pero David entendió, si yo vengo con un corazón humillado, Dios no me va a despreciar. Y ahí pudo entender David que la clave de todo era quebrar su corazón delante de Dios.
quitarse la máscara, quitarse la careta, quitarse el escudo que él tenía y venir con sinceridad delante de la presencia de Dios. Entonces el camino de regreso al gozo se va por el camino del reconocer, el camino de la humillación, el camino de perdonar. Ese es el camino de regreso al gozo. Por eso en el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel varón cuya transgresión y cuyo pecado ha sido perdonado. Él entendió el perdón, la confesión y el liberar a aquel que odias te da seguridad. La confesión te vuelve el gozo. La confesión te vuelve el gozo. Pero saben, estuve esta semana charlando con personas que lo tienen todo y no tienen nada. Personas que lo tienen todo. Casualmente en el programa de tele, ¿cuántos miran el programa Lo Mejor de Mi Vida? A ver, todos levanten la mano. Lo miran todo. Bueno, el programa Lo Mejor de Mi Vida, ¿cuándo sale lo de que grabamos? ¿El viernes? El viernes no se lo pierdan. El viernes no se lo pierdan. Bueno, pero el viernes hablamos de esto. Hablamos de... Porque casualmente había ido preparado con otra cosa, pero como me había encontrado con una persona que lo tiene todo y vive amargada, entonces el estar gozoso, la alegría, el gozo, es una decisión, hermano. Uno decide estar gozoso o no. ¿Saben que decidir estar gozoso o no es igual que decidir estar triste o no? Es una decisión. Es una decisión estar gozoso. ¿Pero cómo? ¿Pero en medio de la angustia? No. Es una decisión estar gozoso o no estarlo. Yo decido alegrarme o entristecerme. Uno espera a veces que cambien situaciones para poder alegrarme. Cuando yo tenga tal cosa, ahí sí que voy a estar bien. Cuando yo tenga tal otra, ahí sí que voy a estar bien. Pero si vos te pones a pensar en el transcurrir de tu vida, los momentos que has estado feliz, a lo mejor no tenías todo lo que vos querías. El día antes de ayer, el viernes, viene mi hija menor, Guillermina, está haciendo un trabajo para la escuela y se juntaron con 2 chicas más para hacer un trabajo sobre el barrio donde vivimos. Yo vivo en Barrio Sabio. Entonces, me hicieron algunas preguntas de cómo era el barrio. Claro, no me creían porque me decían, ¿cuánto hace que está? 24 años. Ajá. ¿Y cómo era el barrio? Bueno, calle de tierra, no teníamos cloacas, no había teléfono. ¿Cómo que no había teléfono? No, el único teléfono lo tenía el vecino de enfrente y nadie más. Y si pasaba algo, si me pasaba algo, había que ir hasta la YPF que estaba en Sabio, y si andaba el teléfono público, poner una monedita. Y no hace 50 años, hace 20 años atrás. ¿Qué? ¿Y celulares no había? Ni loca. Bueno, entonces no teníamos asfalto, no teníamos cloaca, no teníamos gas natural. ¿Cómo no teníamos gas natural? No, había un aparato que se llama gabinete, que estaban los tubos. Las nenas decían, no teníamos gas, no teníamos agua corriente. ¿Cómo que no? No, hasta hace poquito teníamos el bombeador. Papá tenía que prender el bombeador, se llenaba el tanque y recién ahí teníamos agua. Uy, pobre, qué triste. No, yo no era triste. La infaltable zanja. La infaltable zanja. Soy de barrio. Cumbia todo el día y el trinar de los perros. Concierto todo el día. Claro, obviamente, hoy orgulloso digo, tengo todos los servicios, parezco que vivo en Miami, porque tengo hasta asfalto ahora. Pero para hace 20 años atrás no había nada de eso. Ahora, ¿eso condicionó mi felicidad? No. O sea, ahora que tengo todos los servicios, voy para atrás. No, en realidad no. Porque la felicidad es una decisión de cada uno. Los que tienen más de 40, empiecen a pensar cómo era su niñez. Comparado con las niñez de ahora, que tiene todos los chicos. ¿Qué éramos? ¿Unos pobres infelices nosotros? No. O sea, los que tienen más de 40 saben, o sea, no teníamos tele. El tele era canal 3 y 5, cuando se veía más o menos bien, y no cualquiera tenía un televisor en la cuadra.
Y así todo, o sea, Coca-Cola era cuando alguien cumplía años, porque era imposible de comprar. Y galletitas dulces no existían, o sea, si había, no se compraban. Y éramos felices, y obviamente que éramos felices. Y los chicos de ahora son infelices, no son felices. O sea, a lo que voy, que la felicidad es una decisión, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces creemos condicionar nuestra felicidad. Cuando tengo tal cosa, cuando tengo tal otra, voy a ser feliz. Yo creo que una persona que entendió lo que entendió David y que su esperanza se pare en las promesas de Jesús, creo que la felicidad nos pasa por otro lado, querido hermano. Cuando vos sabés dónde estás parado, tu felicidad pasa por otro lado. Cuando Dios te sostiene de tal forma que podés soportar las pruebas, la felicidad pasa por otro lado. Y no necesitas tener o no tener para ser feliz. A mí me apasiona el apóstol Pablo por las cartas que él escribió. Y si ustedes quieren buscar, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 4, Filipenses, capítulo 4. ¿Lo tienen? Filipenses 4:4 dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Está en un tiempo imperativo, es una orden, es un mandato. Regocijate, alegrate, gozate. ¿Cuándo? Siempre. Y te lo digo otra vez, alegrate. ¿Cuándo? Siempre. Fíjense lo que dice el capítulo 1, versículo 4. Dice, capítulo 1, versículo 4, sí, está bien. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo estaba escribiendo el que dice, alégrense, les digo que se alegren, vamos. Es el que dice, cada vez que me acuerdo de ustedes, oro por ustedes con una alegría, con un gozo, y me acuerdo y oro de ustedes. Ahora, el que escribió eso no estaba en Miami frente al mar. No estaba en el shopping Alto Palermo tomando un café. El que escribió eso estaba encarcelado en una cárcel romana de hace 2000 años atrás. Una cárcel romana de hace 2000 años atrás. ¿Se imaginan cómo pudo haber sido? Cuando tenía las manos libres podía escribir eso, porque él estaba con un cepo tomado de las piernas y en alguna oportunidad le ponían su cabeza en ese cepo. Estaba en un lugar donde las napas de agua subían y permanentemente había entre 10 y 15 centímetros de agua permanentemente. Un lugar oscuro, era una caverna. Esa era la cárcel donde por predicar el evangelio estaba ahí. Ese loco fue el que dijo, vamos, che, arriba el ánimo, alégrense. Y cada vez que me acuerdo de ustedes me da una alegría bárbara y oro por ustedes. El apóstol Pablo entendió dónde estaba la clave del gozo. El saber que en Cristo somos nuevas criaturas, que Él hace las cosas nuevas. Él no se paraba en sus derrotas ni en sus fracasos, sino se paraba en las victorias de Cristo y que en Él podía mucho. Por eso escribió algo tan maravilloso en este mismo capítulo 4, y si quieren leer 3 versículos más, capítulo 4, desde el versículo 11. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Digan por favor, he aprendido. No, vamos otra vez. He aprendido. Pues he aprendido a contentarme. Digan, he aprendido. Tuvo que aprender. He aprendido a contentarme
cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé vivir, o sea, aprendió a vivir. Jesús le enseñó a vivir. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces era una decisión del apóstol Pablo. Fue su decisión aprender a vivir. Fue su decisión aprender a contentarse. Fue su decisión aprender a gozarse, sea cual sea su necesidad. Y no estoy hablando de conformarse con lo que vives, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de poder gozarte en el Señor. Aquel gozo que había perdido David. Y cuando entendió dónde pararse, Pablo entendió lo mismo. ¿Dónde se tenía que parar? No en sus derrotas, no en sus fracasos. Si vos podés entender que si venís a Él sos una nueva persona y las cosas viejas realmente pasaron, todas son hechas nuevas de aquí en adelante. Mientras vivas revolviendo tu pasado y tu culpa, no vas a poder tener la libertad y el gozo de la salvación. Y quiero terminar con 2 versículos más, si me permiten, hermanos. Si no lo anotan, gracias por lo que están anotando, es muy bueno eso. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y aquí está hablando directamente de Jesucristo. Hebreos 12, 2. Dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, por el cual, poniendo el gozo delante de él, sufrió la cruz. ¿Saben qué quiere decir esto? Jesús puso por delante el gozo que sentía de hacer la voluntad de Dios. El gozo que te da saber que estás haciendo y cumpliendo su propósito. El gozo de saber que no sé por qué estoy acá, pero estoy en sus planes. El gozo de saber decir, no entiendo mucho, pero sé que es de Dios. El gozo de saber que estoy en el centro de su voluntad. Sí, pero no era lo que yo quería, no me importa, estás en el centro de su voluntad. Puesto el gozo delante de él, le importó muy poco la cruz. Puesto el gozo delante de él. Vuélveme el gozo, dijo David. Hermano, que en esta noche puedas tomar la decisión de pararte en los triunfos de Jesús y puedas decidir de una buena vez por todas alegrarte y gozarte en tu presencia. Dice la palabra de Dios, y termino con este pasaje en el libro de Habacuc, capítulo 3. Todos lo conocen, quiero recordárselo solamente. Dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Si no lo pueden encontrar, lo van a ver arriba. Dice así la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que en esta noche puedas decidir gozarte en su presencia, pararte en sus triunfos, pararte en sus victorias, y puedas dejar de una buena vez por todas tus derrotas y tus fracasos. David lo entendió y él se gozó en la presencia de Dios, a tal punto que Dios dijo de David: él tiene un corazón conforme al mío. ¿Qué tenía de extraordinario David? Corazón quebrantado. Un corazón quebrantado. Hermano, si pasan los días y no sentís nada en la presencia de Dios,
es porque estás bloqueado a causa de lo que venís arrastrando. Es hora que lo sueltes. Es hora que empieces de nuevo. Es hora que le entregues al Señor así como David se lo entregó a Él. Y que puedas reconocer en humildad y con sinceridad aquello que te está bloqueando y no te permite que el Espíritu de Dios fluya en tu vida. Estoy orando porque quiero hablar en lenguas y quiero que el Espíritu Santo me renueve. ¿A quién tenés que perdonar? ¿A quién tenés que soltar? ¿Te tenés que perdonar a vos? El perdón abre la puerta para el obrar del Espíritu.